Señor les bendiga. Le quisiera recomendar en esta ocasión 5 libros para estudiar la Confesión de Fe Bautista de 1689. Como saben, somos una iglesia confesional, lo que significa es que adherimos a esta confesión y por tanto para poder tener una mejor comprensión de esta confesión necesitamos estudiar ciertos libros que nos ayuden a profundizar más en ella. Así que el primer libro que me gustaría recomendarles es el libro de Samuel Waldron, que se llama La exposición de la Confesión Bautista de Fe de 1689. En ese libro lo que hace Samuel Waldron es exponer cada punto de la confesión y también nos da un bosquejo en el cual podamos entender y profundizar acerca de estas doctrinas fundamentales que fueron para los bautistas, como el principio regulador, el día de reposo, la ley de Dios y así, etcétera. Él dice en las primeras páginas de este libro que el entusiasmo que muchos sienten hacia las grandes confesiones reformadas, sin embargo, no es compartida por todos. Por desgracia, vivimos en una era que no tiene en cuenta los credos o que está aún en contra de los mismos y está marcada por el relativismo, el antiautoritarismo y el ser aislado históricamente. El segundo libro que me gustaría recomendarles es el libro de la editorial Legado Bautista Confesional, que hizo toda una serie de este tema, en donde uno puede ir viendo algunos de estos libros muy interesantes y que hizo distintos volúmenes de esta serie, que la serie se llama Rescatando Nuestra Herencia Confesional. Y el primer libro se llama Confesando la Fe de 1644 y 1689, escrito por James Renihan. En este libro lo que hace James Renihan es exponer el contexto histórico de la primera confesión bautista de 1644 y el contexto de la segunda confesión bautista de 1689. También nos dice entonces en una de sus páginas lo siguiente: la segunda confesión bautista de fe de Londres de 1677 o 1689, junto con su predecesora, la de 1644, son quizás las dos confesiones bautistas más influyentes que existen. En muchos sentidos, la confesión más reciente eclipsa a la primera en importancia, pues para 1689 escaseaban las copias de la primera confesión de Londres. Tanto fue así que uno de sus suscriptores claves de la segunda confesión declaró que él no había visto antes el primer documento. El documento más reciente fue el que se convirtió rápidamente en la norma de la ortodoxia bautista calvinista en Inglaterra, América del Norte y en la actualidad en muchas partes del mundo. Entonces este es un libro muy recomendable, muy importante, porque nos pone en contexto y nos muestra cómo la primera confesión estaba tratando de desligarse de los anabautistas y también intentando influenciar en la asamblea de Westminster, como la segunda confesión nos muestra la forma o el interés que tenían los bautistas de mostrar su ortodoxia, que ellos mantenían igual con todos los demás hermanos. El tercer libro es de esta misma serie, de la editorial Legado Bautista Confesional, y se llama Herramientas para las Confesiones de Fe. En este libro de Herramientas para las Confesiones de Fe, lo que hace este libro es poner todas las confesiones en su contexto, específicamente la de 1689, y decirnos que es muy importante estudiarla en su contexto, porque hay palabras, porque hay un contexto en el cual se escribieron ciertas palabras y que cuando alguien va a escudriñar o a tratar de entender lo que significa esa palabra, tiene un sentido para las personas en las cuales la escribieron. Un ejemplo que da es la palabra pasiones. La palabra pasiones generalmente en la actualidad se usa de forma más positiva. Tengo mucha pasión para hacer estas cosas, pero en el contexto de pasiones, de aquella época, las pasiones era algo negativo. Por eso es importante entender las palabras en su contexto. Y dice también en una de sus páginas: si la palabra de Dios requiere de un estudio e interpretación cuidadosos del contexto, ¿cuánto más un documento de formulación humana? En realidad, para lograr un entendimiento adecuado de la confesión se requieren varias cosas de nosotros: familiaridad con el desarrollo teológico a lo largo de los siglos pasados, conocimiento del pensamiento teológico contemporáneo, especialmente de la rama reformada, y oposición a introducir ideas del siglo XX o XXI a las palabras o frases de la confesión. El cuarto libro que me gustaría recomendarles de esta misma serie se llama El Pacto de Obras, su fundamento confesional y bíblico, escrito por Richard Barceló. En este libro, lo que hace el pastor Barceló es responder a una de las objeciones muy comunes que hay respecto a la confesión bautista, que es que no usó el término pacto de obras. Sabemos que la teología del pacto se basa en la idea del pacto de redención, pacto de gracia, pacto de obras,
pero algunos objetan que la confesión bautista seguía esa misma idea porque no usa la palabra específicamente en el punto 7. Sin embargo, si uno entra nuevamente al contexto de la confesión, se va a encontrar que esta terminología o esta idea estaba totalmente clara en los autores que redactaron la confesión de 1689, como también en otras partes mismas de esta confesión. Y en una de sus páginas también nos dice esto el pastor Barcelós: el pacto de obras es aquel compromiso o relación divinamente sancionada que Dios impuso a Adán en el huerto de Edén. Adán era un representante sin pecado de la humanidad, es decir, una persona pública, un hijo de Dios y portador de su imagen. Este pacto estaba condicionado a la obediencia de Adán, con un castigo por la desobediencia. Y todo ello para mejorar el estado del hombre. Aquí tenemos lo siguiente: 1. Imposición soberana divina. 2. Representación por medio de Adán, es decir, una cabeza federal, un hijo de Dios sin pecado y portador de su imagen. 3. Un elemento condicional, es decir, la obediencia. 4. Un castigo por la obediencia, es decir, la muerte. Y 5. Una promesa de recompensa, es decir, potencial escatológico. Es importante tener en cuenta esta definición a medida que avanzamos en el análisis. Entonces, lo que hace Richard Barceló a través de este libro es mostrarnos ese fundamento bíblico y el fundamento confesional, y tratar también de responder a las objeciones comúnmente, que son que el término pacto de obras no está en los primeros capítulos de Génesis, y va respondiendo muy claramente y bíblicamente esta idea. Y el último libro que me gustaría recomendarles de esta misma serie, y se llama La vida asociativa de la Iglesia, nuevamente de la editorial Bautista Confesional. En este libro se trata de mostrar que los bautistas particulares, o el punto 26, sección 12 al 15, esta sección enseña que los bautistas particulares de aquella época creían en las asociaciones. Los bautistas son iglesias autónomas o independientes, que es el término que usa el autor, pero eso no significa que tengamos que vivir de forma sola o de forma aislada, que no tengamos que relacionarnos con otras iglesias. Y entonces hace un estudio en el contexto, una vez más, para mostrarnos que en verdad los bautistas particulares eran o creían en la catolicidad de la iglesia. Creían que todas las otras iglesias eran iglesias de Dios, pero tenían diferencias doctrinales de ellas. Entonces, los bautistas que creían en lo mismo, lo que buscaban era asociarse. Y aquí hay nuevamente un detalle importante de la palabra comunión. La gente cree que comunión hoy en día significa simplemente tener una relación de forma esporádica, pero la idea de comunión en la confesión es la unión formal de iglesias. Y eso es lo que el autor intenta mostrarnos. Y dice en alguna de sus páginas esto también: la asociación es un deber providencial, y la meta de este es el bien y la prosperidad de las iglesias, la paz y el crecimiento, el amor y edificación mutuo. En las asociaciones, las iglesias cuidan y ayudan a otras iglesias. Esta es la doctrina que aparece aquí. De eso se trata la asociación, es cuidar y ayudar a otras iglesias. Este es un libro muy interesante para tratar de profundizar y entender. Han nacido muchas iglesias bautistas últimamente reformadas, pero al parecer alejadas de esta idea de la vida de asociación de iglesias. Estos son, hermanos, algunos libros que les recomiendo para que puedan profundizar y entender con mayor claridad nuestra confesión de fe de 1689. Que el Señor les bendiga.